rico tenerlas aquí Amén. para poder recibir palabra de nuestro amado Padre Celestial. Amén. 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 Entonces vamos a cerrar nuestros ojitos porque vamos a orar. Amén. Vamos a bendecir a Dios. Amado Dios y Amén. Padre Celestial, venimos en esta hermosa noche, Señor, que tú nos has regalado. Así es, Señor. Venimos ante tu presencia, primeramente, Señor, a rendirnos con un corazón contrito, humillado delante de ti. Así Amén. es, Señor. Hoy queremos pedirte perdón, Señor, por todas las faltas, por todos los errores que Amén. hayamos cometido en el día de hoy, Señor. Aún por eso, Padre, que ni nos acordamos, Señor. Así Te es, pedimos, Padre, que seas tú limpiándonos, Señor amado. Padre, que tú nos conoces y tú conoces nuestro corazón, tú todo lo escudriñas, Señor, tú todo lo sabes, tú todo lo conoces, tú conoces todo lo que hay dentro de nosotros. A ti clamamos, Dios, que tú nos perdones, Señor, porque dice tu palabra, Dios amado, que el corazón es lo más retorcido, Señor, no tiene arreglo. Pero tú, Señor, que escudriñas todo, tú que lo ves todo, tú que lo resuelves todo, Señor amado, sé tú limpiando nuestro corazón, bendito Dios. Amén. Te adoramos, grande y maravilloso eres, Señor, temible y misericordioso, clemente, piadoso. A ti clamamos, oh Dios, que tú eres grande en misericordia, que desde la eternidad y hasta la eternidad, Señor amado, sobre todos los que te temen, Señor, te exaltamos tu nombre, bendito Dios, damos gloria, damos honra a quien se la merece, al único Dios sublime, al gran Dios soy, sea la gloria para siempre y por siempre. Amén. Dios amado, Bendito Dios. hoy estamos aquí, Señor, reunidas en nuestra reunión de damas, Señor amado, paradas en haya, Señor, pidiéndote, Padre eterno, que estás tú escuchando nuestro clamor. Amén. Bendice a cada una de las guerreras que hoy se encuentran en este lugar, Señor. Padre Santo, Señor, que primeramente, Señor, exaltamos tu nombre, Señor. Estamos unidas en un mismo sentir. Padre, te rogamos, bendito Dios, que nos des la sabiduría, el entendimiento, Amén. Señor, Amén. el discernimiento, para que podamos, Señor, recibir esa palabra. En tu nombre la vamos a recibir, por tu presencia, Señor, que sabemos que ya está en este lugar, Dios amado. Gracias, Señor, porque tú estás aquí, porque tú te paseas en cada hogar representado de mis hermanas, Señor amado. Gracias, Señor. Ayúdanos a poder recibir esta palabra, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Padre, dice tu palabra que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura, Señor. Y aquí estamos Así es, Señor, clamando bendito. justicia. Sí, Señor, por nuestros bendito Dios. hogares, Señor, que han sido por esos hogares que han sido destruidos, Padre Santo. Te pedimos, Padre amado, que seas tú restaurando la unidad familiar por cada hogar, que sea fortalecido. A ti rogamos, Señor. Rogamos, Padre de la gloria, por nuestros esposos, Señor, las hermanas que tienen esposos, Padre, Amén, rogamos amén. por ellos, Padre Santo, porque ellos son la cabeza de nuestro hogar, Señor, para que seas tú bendiciéndolos, para que seas tú fortaleciendo, y las hermanas que no tienen esposo, Señor, para que seas tú proveyéndoles, Padre Santo, Dios poderoso, y que ellos puedan tener, Señor, un encuentro personal contigo, Señor, y que ellos puedan alcanzar, Padre de la gloria. Rogamos, Señor amado, por nuestros hijos también, Padre bendito, para que ellos sean unos hijos obedientes, unos hijos temerosos de ti, Amén. Señor amado. Así es, Señor. Padre, gracias. Gracias, Dios poderoso. A ti te amamos, Padre celestial, porque tu misericordia no se ha cortado, Padre, porque tú eres fiel, Señor, para con nosotras. Gracias por suplir todas las necesidades, Señor, Amén. y porque tienes cuidado de cada una de nosotras, Señor.
Gracias, Padre Santo, por nuestras familias, Señor, porque hasta en este instante tú nos has ayudado, Señor. Tú has permanecido fiel, Señor, y tú te ocupas de lo mínimo de nuestra familia, Señor amado. Gracias, Dios poderoso. Te alabamos y te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Amén y amén. Amén, amadas. Entonces le vamos a dar el privilegio a nuestra hermana Net, que es la que nos trae la palabra. Hermanita Katy, ¿y la alabanza? Ya, hermanita Leila, pínchale. Por favor. Aunque no sea toda, para que no se alargue tanto. Hermanita Leila, ¿estás ahí? Ahí está. Es que hoy tenemos a la hermanita Leila de DJ. Sí, está sustituyendo a su esposo. Porque hoy están los varones reunidos en la iglesia con Amén. su primera reunión de caballeros. Bien. Ay, glorioso Dios. Para la gloria del Señor. Hermanita Leila. Bueno, si no. Hermana Delia, bendiciones. Ahí está la hermana Delia. Dame a ver, fija. Dios le bendiga también, hermanita. A todas. Amén. Gracias. Amén. Igual bendición para usted. No sé qué le pasó a Leila. Si quieres, después ponemos la alabanza. Amén. Me parece. Sí, porque si no, ya. Bueno, buenas tardes, hermana. Hoy día tenemos una palabra, es decir, que yo busco en realidad en la Biblia, por todos lados, digo yo, a ver, una palabra distinta, Señor, hoy día una palabra diferente, pero realmente Él siempre me lleva al Espíritu. Al Espíritu. Es decir, quizás sea hasta majadero de repente desde mi parte, pero a lo mejor yo soy la usada para que el Espíritu Santo llegue a cada uno de ustedes. Es decir, y hoy día la palabra se llama cómo cuidar nuestra vida espiritual. ¿Ya? Entonces dice, hermana, es decir, la vida espiritual es mucho más importante que en la carne. Si nosotros veníamos de un pasado distinto, donde lo más importante eran las cosas de la carne, pero ahora que estamos en Cristo, lo que más importante debe ser nuestra vida espiritual, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el apóstol Pablo enseña en Romanos 8:9, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si el Espíritu de Dios mora en nosotros, nosotros vivimos en el Espíritu. Y si alguno dice, no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Así que la verdad es que siempre he sentido que el Espíritu Santo tiene un lugar muy preponderante en nuestra congregación, en nuestra iglesia, en los cristianos en sí. Incluso el pastor el otro día, el domingo, hablaba sobre el Espíritu cuando venía el viento recio. Por lo tanto, él decía que el Espíritu existe desde siempre, no solo cuando viene Cristo a la tierra, ¿ya? Entonces, eso dice la palabra, es decir, que nosotros, si no tenemos a Cristo, es decir, si no tenemos el Espíritu Santo, no estamos en Cristo. Y así que tenemos que empezarlo a buscar con más fuerza cada vez, y si las que lo tienen, no abandonarse, no dejarlo ir, es decir, tomarse de él. Y para eso
hoy día yo voy a hablar de 4 herramientas para que podamos cuidar el espíritu en nosotros. ¿Cómo lo vamos a ir cuidando? ¿Ya? Entonces tengo distintos versículos de la palabra. ¿Quién tiene Daniel 9:17? Yo ya lo busco, espérenme. Amén, la esperamos. Daniel 9:17. Amén. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor al Señor. Bueno, aquí vemos a Daniel. En la semana pasada la hermanita Katia hablaba sobre Daniel, que él estuvo en lugares muy altos dentro de Babilonia, ¿no es cierto? Ellos cuando el pueblo de Dios fue cautivo por Nabucodonosor, se los lleva a Babilonia. Daniel era un joven que vivía, un joven judío que vivía en Jerusalén, por supuesto. Entonces se lo llevan a Babilonia, y porque él hizo predicciones, todo eso, ¿qué ocurrió con él? A él lo pusieron en lugares muy altos de jerarquía, pero de jerarquía humana. Pero él nunca perdió su fe, aunque en algún momento hasta casi le costó la vida, pero él nunca perdió la fe en el Señor. Él, a pesar de que estaba tan como jefe, como gobernador de Babilonia, él no perdía su fe. Entonces él siempre creía que el Señor era el que hacía todo. Y en esta oración él a quien le pides al Señor, es decir, le dice: ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de su siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado. El santuario era Jerusalén. Jerusalén, al llevarse los cautivos a muchos a Babilonia, que se destruyó, de hecho, el templo, ¿no es cierto? El templo que había hecho Salomón. Entonces todo eso estaba destruido. ¿Qué hacen? Él pudo haber traído, a lo mejor en su calidad de jefe, qué sé yo, pudo haber traído gente desde Babilonia para que reparara ese templo y para que hiciera arreglar a la ciudad que estaba desolada, que era Jerusalén. Pero él no, él dice: Señor, yo te pido a ti que tú lo hagas. Tú lo vas a hacer porque tú eres el Dios, no yo. Es decir, él siempre le pidió a Dios que él hiciera lo que había que hacer. Entonces, por eso nuestra oración, no importa dónde estemos, no importa el cargo que tengamos, no importa quiénes seamos, hermanos, es decir, no importa las tribulaciones que estemos pasando, siempre el Señor primero. La oración de la hermana Katy lo decía: Dios es primero, Dios es todo lo que tenemos, Dios es nuestro refugio, nuestro amparo, nuestro socorro. ¿A quién iremos sino a Él? Entonces, por eso la oración es una forma de cuidar nuestra vida espiritual. Pero tenemos otra forma, que es hacer ayuno, ¿no es cierto? Los ayunos son igual potentes, ¿ya? Entonces dice Hechos 14:23. ¿Qué dice del ayuno Hechos 14:23? ¿Quién tiene Hechos? Amén. Hechos 14:23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Bueno, este es Pablo, ¿no es cierto? Pablo ora. Él andaba evangelizando en Asia Menor. Entonces andaba con Bernabé, y él tenía, anduvo en distintas ciudades, pero después ellos se iban de esos lugares porque no podían quedarse para siempre. Pero ¿qué pasaría con la iglesia cuando ellos se iban? Entonces, ¿qué hicieron ellos? Oraron y ayunaron para que hubieran se levantaran ancianos. ¿Qué características tenían que tener estos ancianos? Ellos deberían estar preparados para que compartan el ministerio, ¿ya?
ellos deberían practicar la verdad, eran personas sabias, eran personas correctas, eran personas justas. No era cualquiera, no era el que venía llegando que se hacía anciano en la iglesia, no viendo anciano como yo ya que estoy en la tercera edad, no, es decir, viendo anciano como en el espíritu, en la fe, en Cristo, en Dios, bueno, ya Pablo estamos hablando en Cristo Jesús, ¿no es cierto? Una madurez espiritual, pero la madurez espiritual va con todo, es decir, no solo con decir yo soy madura porque oro, porque ayuno, también tiene que ir con nuestra forma de ser. Entonces dice que los ancianos deben estar preparados, dice, para que compartan el ministerio. Ellos deben practicar la verdad, deben ser capaces de comunicarse eficazmente, es decir, ellos debían tener esas características, los ancianos que ellos ponían en cada iglesia, para que no se fuera perdiendo la fe, ¿ya? Y que la gente estuviera disponible a pesar de las tribulaciones, porque no todo es fácil, ¿no? Cuando uno está en Cristo, no todo es fácil. Muchas cosas a veces se complican hasta mucho más en la vida por estar siguiendo al Señor. Sobre todo, por ejemplo, nosotros que tenemos familias inconversas, nos cuesta, pero primero nuestro Dios, porque sabemos que con Él todo lo demás es añadible. ¿No es cierto? Amén. Ahora, hermana Katy, Esdras 8, 21 y 23. Amén. Y publiqué ayuno ahí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para los niños. Perdón, hermana, que se me salió. Amén. Espéreme. Amén. Esto le pasa a uno cuando tiene teléfono, que son sensibles. Para nuestros niños y para todos nuestros bienes. ¿Y ahí me salto el 23 o sigo el 22? No, el 23. El 23, ya. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto y Él nos fue propicio. Bueno, aquí podemos ver, bueno, esto también ocurre en el tiempo de Babilonia, ¿ya? Ya el pueblo se estaba yendo, regresando, ya del cautiverio, qué sé yo, ellos estaban regresando a Jerusalén. Entonces, ¿qué hace Esdras? Yo tengo que confesar que pensaba que Esdras era una dama y es un varón. Yo quería que fuera una dama, parece, para que él había llamado a todo el pueblo a ayunar, ¿ya? Él llamó al pueblo a ayunar y él llamó al pueblo a ayunar con normas claras o con cosas claras. ¿Por qué ayunar? Es decir, nosotros también cuando ayunamos, hermana, debemos tener claro por qué. Lo mismo la oración, es decir, cuando nosotros nos piden oración, dicen, ora por mí, pero ¿por qué oro? Lo mismo el ayuno, cuando yo digo, vamos a ayunar, yo digo, ¿por qué voy a ayunar? A lo mejor muchas veces resulta como pedante, como molesto, yo no lo sé, pero yo pregunto, porque dicen que hay que decir claramente, y aquí lo vemos en la palabra de Esdras, que debemos decir claramente, vamos a ayunar. Y él dijo, ¿por qué vamos a ayunar? Vamos a ayunar porque tengamos camino recto, es decir, sin problema. Ellos, que eran los adultos, los guías, los líderes, los niños, que protegieran a los niños y que protegieran, es decir, ayuda para los niños, y que protegieran también los bienes o las propiedades que ellos llevaban, a lo mejor animales, no sé qué habrían tenido en ese tiempo, porque realmente quizás no escudriñé más como para saber qué más ellos llevaban. Pero eso tenemos que hacer nosotros igual cuando ayunamos, hermana, decirle al Señor claramente
porque Dios, como todos sabemos, es un Dios de orden. Entonces Él necesita que nosotros digamos, mira, yo, Padre mío, hoy día voy a ayunar para que tú me edifiques mucho más. Quiero ser más grande en ti, papito amado. Quiero que tú me reveles tu palabra, Señor, porque a Él tenemos que pedirle ayuda al Señor y al Espíritu Santo, que es nuestro ayudador acá en la tierra. ¿Para qué? Para que nosotros podamos seguir creciendo y edificándonos. El ayuno es una gran herramienta para crecer en la iglesia, para crecer la iglesia. Ellos estaban pidiendo por esas cosas, imagínense ellos, porque a uno le parece raro decir, hoy estaban pidiendo para que le protegiera las propiedades. ¿Cómo? Pero ¿y a quién le pedimos? Si es Dios nuestro Padre. Es decir, nosotros Amén. con nuestros padres, bueno, yo a lo mejor no lo tuve físicamente, pero aquellos hijos que tienen sus padres, voy a tomar a lo mejor la de mi hija, ¿a quién le piden a su papá cuando quieren algo? ¿No es cierto? Porque Él las puede ayudar, pero ante todo nuestro Señor, porque si no es su voluntad, tampoco lo va a poder hacer. Es decir, porque Él va a hacer siempre lo mejor para nosotros, pero tenemos que pedírselo a Él. Por eso yo invito a ser ordenado, es decir, dice, en las Escrituras se menciona muchas veces, dice el ayuno, como una forma de oración combatiente, la cual produce resultados que no se alcanzarían de ninguna otra forma. Un ayuno puede durar 40 días o un día como Israel, pero ellos lo hicieron todos juntos. Entonces, y en un sentir, y con una fe, y con un creer en lo que estaban haciendo. Esa es una segunda herramienta que tenemos, es decir, primero la oración ferviente, segundo el ayuno, y ahora también lo que también me sorprendió, porque todos sabemos eso, pero dice una tercera herramienta, ¿cuál es? Comunión en la familia, en la fe, es decir, comunión entre todos nosotros, entre las hermanas, los hermanos, los niños, que estemos en comunión, que no anden peleas, que no anden chisme, que no anden disgusto, porque eso nos saca nos saca del espíritu. Por eso es importante que nosotros estemos unidas. Entonces dice, ¿quién tiene Colosenses 3, 16 y 17? Yo tengo Colosenses, hermana, pero me repite el Colosenses. Es que hay dos Colosenses. Ah, Parece que el primero... no, es la segunda de Corintios, no. Colosenses 3, 16, 17. Ya, hermana Melissa. ya, amén. 16 y 17 dice así. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmo e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracia a Dios Padre por medio de Él. Amén. Bueno, aquí llegamos a la palabra, que también, ¿no es cierto?, es importante que nosotros, hermanas, estudiemos la palabra del Señor, que lo hagamos con esmero, con dedicación, pero no solo debemos estudiar la palabra, también debemos trabajar para poderla memorizar. Es decir, debemos trabajar nuestra mente para memorizar la palabra y meditar la escritura. Es decir, no sacamos nada de leer un versículo, hermanas, y después, ¿y qué leyó? No me acuerdo de nada. Yo no digo que a lo mejor nos vamos a aprender el versículo textual, porque es difícil y algunos ya tenemos una edad más grande, más difícil aún, ¿no es cierto? Entonces, pero nosotros tenemos que
que tratar de memorizar la palabra, trabajarlo, pedirle a Dios que nos ayude a memorizar la palabra que Él nos da, porque así vamos a ir creciendo, porque dice que debemos enseñados también entre todos nosotros, ¿no es cierto? Y liberar la palabra. Entonces, nosotros, si no nos aprendemos la palabra, ¿cómo podemos enseñarla? Si no sabemos. Yo me declaro una ignorante de palabra. Yo doy gracias al Señor por esta oportunidad que he tenido de ir aprendiendo más y haberme inquietado por escudriñar más la palabra este tiempo, porque yo viví tengo que confesarlo, es decir, yo antes creía que nosotros éramos todo espíritu, siendo espíritu era suficiente, y no, hermana, es decir, no podía yo a lo mejor alabar al Señor y estar en comunión 100% con Él sin conocer su palabra, porque cualquiera persona que yo le podía hablar algo, y si yo no tenía certeza de lo que estaba hablando, la persona me botaba, es decir, yo no sabía qué decir, es decir, me decían algo que no, y era no nada más, porque yo no era capaz de defender mi posición, y eso tampoco es correcto. Entonces, por eso nosotras como cristianas debemos una herramienta para cuidar nuestra espiritualidad, o sea, nuestra vida espiritual, es a través de conocer la palabra, alabando al Señor, dice, cantando con gracia. A lo mejor no todos somos tan graciosos, no tenemos a lo mejor la voz de la hermana Melissa, que el Señor la bendijo, pero tenemos que alabarlo igual, con amor, con gracia, con alegría al Señor. Entonces dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, que muchos sabemos que hay muchos salmos que están puestos, ya son alabanzas, e himnos y cantos espirituales. No nos conformemos con menos, hermana. El canto espiritual existe, está ahí. Busquémoslo, pero busquemos el Espíritu de Dios. Yo igual últimamente, pero por enseñanza del pastor Alberto, que es quien hace clase en IBN, Iglesia, el Instituto Bíblico Nacional, aprendí que uno puede orar alabando, y es increíble cómo van saliendo las palabras solitas, se va haciendo todo un grupo. Es decir, se va haciendo igual como si estuviéramos orando, hablando, lo podemos hacer alabando al Señor, diciéndole lo maravilloso que es, pero no solo con la alabanza que escribió Marco Brunet u otros salmistas o personas que alaban, sino que con palabras nuestras. Quizás no la vamos a acordar de nuevo, es muy probable, pero es increíble, hermana, que sí salen alabanzas preciosas, y el Señor a lo mejor la hace en ese momento, pero quizás si fuéramos más dedicadas, yo la escribiera, podría tener una alabanza al Señor con palabras que a mí me nacieron en ese momento de una oración. Y dice en el 17, dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, todo lo que hagamos, hermana, tanto en la iglesia como afuera, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Debemos dar gracias al Señor siempre, y siempre estar ahí alabando y dando gracias y haciendo todo por excelencia, tanto a personas que trabajan en su casa, en cocinar, y todo. Yo creo que si uno lo hace para el Señor, es perfecto. Después tenemos Primera de Juan 1:7. Primera de Juan dice 1:7. ¿Hay alguien que la tiene? ¿No? María, ¿usted? Hermana María, quita el micrófono, por favor.
el micrófono. María, Apriételo. no te escuchamos. No te escuchamos. Ay, ¿Me sí. escuchas? Sí, amén. Ya. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahí está, hermano. Es decir, aquí nuevamente nos habla que debemos estar en comunión o en unión unos con otros y que tenemos que andar en luz. ¿Y qué significa andar en luz? Que somos limpios con la sangre de Cristo. Entonces nosotros, si ya fuimos limpiados con la sangre de Cristo, si estamos en comunión con Dios, si recibimos a Cristo como nuestro Salvador, nosotros tenemos que tener la comunión. Es decir, lo que hablaba en un principio, es decir, no podemos andar nosotros dividiendo la iglesia. Nosotros no debemos andar en el comentario, en el chisme, en nada. Es decir, aceptemos lo que nos dan. Aceptemos lo que nos dan. Quizás a veces podemos sugerir, pero yo creo que si lo hacemos con respeto, si lo hacemos correctamente, esas sugerencias se podrán escuchar o nuestros líderes podrán orar para ver si lo que nosotros estamos sugiriendo va de acuerdo a la voluntad del Señor. Porque a veces podemos sugerir muchas cosas, pero ¿estarán en voluntad de Dios? Entonces eso es lo que pero yo creo que como humanos que somos, como personas que somos, sí podemos sugerir cosas, pero con respeto y estando siempre claro que esto, lo que uno diga u opine, deberá ser puesto en oración por quienes nos dirigen, por nuestros líderes. Entonces siempre podemos hacerlo, pero tenemos que mantener la unión y la luz en todos nosotros, sin disgusto, porque cuando hay disgustos todo se ve oscuro, hermana. Las riñas nos enceguecen, porque cuántas cosas pasan en el mundo, yo creo, o muchas personas que mueren es porque se enceguecieron, no vieron luz, solo tiniebla. Entonces por eso nosotros, si andamos en luz y somos limpiadas de pecado por la sangre de Jesucristo, yo creo que todo va a ser mejor para todos. Esos son versículos que nos instan a la iglesia como hermanos estar en comunión. Bueno, hay muchos más, pero no podríamos decirlos todos. Y finalmente, esta herramienta a mí me llamó la atención, que dice, hermanos, dice, también debemos estar en comunión con la familia, sea cristiana o no. ¿Ya? Es decir, no podemos decir, no, no, porque mi familia no es cristiana, yo con ellos me puedo pelear, yo puedo no tener ninguna comunicación, de aquí en adelante, si él no es cristiano, yo ya no me junto con ellos. Imagínense cuánta gente, cuántas personas habemos en la iglesia misma que vamos solita a la iglesia. Pero eso no quiere decir que nuestras casas deben ser una lucha o una pelea, ¿no es cierto? Es decir, a veces a lo mejor nos cuesta un poquito más, pero debemos estar en comunión con ellos. Y acá tengo el Colosenses 4, 5, 6. Hermana Melissa, ¿usted tenía Colosenses 4, 5, 6? Sí, tengo un segundito. Amén. 4, 5 y 6. Dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Aquí Pablo dice en estos versículos que se debe andar sabiamente, es decir, que tengamos la capacidad de poner a disposición
de nuestra familia, dice, que no está en Cristo nuestras vivencias y experiencias. Es decir, no callarnos, no dejarlas para nosotros, las que no vamos a la iglesia a lo mejor, porque si nuestra familia no va a la iglesia, alguna gotita va a quedar, alguna semillita. La hermana María yo creo que puede dar testimonio grandemente de eso, es decir, cómo ella ha ido edificando en su casa un pedacito de cielo. ¿Por qué? Porque yo creo que ella sí compartía lo que vivía, quizás no todo, pero la palabra, sus hijos la veían orando, la veían con la palabra, la veían que salía a la iglesia con a cumplir algo que ella tenía que hacer, sus compromisos, porque ella tenía sus compromisos en la iglesia y los podía hacer. Entonces yo creo que toda esa semillita que ella sembró hoy día está dando sus frutos. Y yo creo que ella se está gozando de eso hoy día. Entonces el Señor no todo fue en vano. El Señor sí la escuchó, sí escuchó su clamor. Dice, hermanas, como hijas de Dios debemos ser prudentes en hablar, ser amables. Cuando se nos pide algo debemos ser eficientes, hacerlo bien, con esmero, preocupados de dar lo mejor de nosotros. Nuestro lenguaje debe ser edificante como hijas de Dios. Es decir, nosotros no podemos dañar a algo, no maldecir a alguien. Es decir, nosotros debemos ser edificadoras y que la gente vea esa luz en nosotros, que vea algo diferente. Cuesta, no vamos a decir que todo es fácil, pero sí lo podemos hacer. A veces vemos tantas injusticias en nuestros trabajos, en otros lugares, quisiéramos llegar y hablar, pero tenemos que ser prudentes, tenemos que ser cuidadosas, tenemos que aprender a ser a lo mejor hasta más silenciosas a veces, digo yo quizás antes era mucho más trompata, como se dice así, llegaba y hacía las cosas, y de a poco he ido aprendiendo la prudencia. Quizás igual me ayudó mucho el trabajo que tuve anteriormente, que tenía que guardar silencio mientras los otros hacían lo que tenían que hacer. Entonces yo por eso insto a las hermanas de la iglesia igual, a que podamos ser más amables unas con otras. Quizás un llamadito de repente, a veces cuesta llamar porque uno no sabe si las otras personas están ocupadas y no nos pueden atender, pero yo creo que si vamos con amor o alguien viene a nosotros con amor, debemos ser capaces de acoger. Bueno, después para finalizar tenemos la lectura de Segunda a los Corintios, dice 8, 20, 21. La voy a leer y dice, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundantemente que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Es decir, las mujeres que somos cristianas y para cuidar nuestra vida espiritual y que nuestras familias o nuestros amigos no están en la iglesia o no son cristianos, nosotros debemos saber comportarnos. Es decir, dice que aquí Pablo dice que nosotros dice evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, de ser buenos administradores, tanto con lo que nosotros tenemos o como los que se nos da por cargo o por lo que tengamos. Es decir, hay gente que a lo mejor tiene una tesorería en una empresa o paga sueldo. Esas cosas no son nuestras, es decir, eso les pertenece a las otras personas y no apropiarnos de eso. Es decir, que nadie tenga que decir, porque ustedes saben que nosotros somos súper juzgados, siempre estamos en la mira, y era canuto.
porque es lo primero que nos dicen, seamos sinceras, es decir, entonces nosotros tenemos que ser cuidadosas, no tomar nada que no nos corresponda, no hacer nada que no nos corresponda, dice, administrar, decir bien las ofrendas, dice, que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, porque nosotros muchas veces cuando somos cristianos siempre nos preocupamos lo que va a decir el Señor. El Señor, tengo temor del Señor, no me vaya a mirar, qué sé yo. Pero también cuando ya perdimos el temor al Señor, porque se pierde muchas veces, tenemos que hacerlo, ser correcta delante de los hombres. ¿Para qué? Para que nunca nadie pueda decir, mira lo que hizo, mira lo que fue. Entonces, por eso, hermana, para concluir estos temas, es decir, de cómo cuidar nuestra vida espiritual, copié en realidad un texto que dice, hermanas, los deseos del espíritu es ayuno y oración. Cuando tú ayunas, rompes ligaduras, canales, y tu mente se convierte en una mente espiritual, una mente llena de Dios, una mente sin mancha, sin arruga, una mente donde el Espíritu de Dios se fortalece en ti, donde ya la carne no puede dominar. Hay lucha, ya que la carne quiere hacer las cosas de la carne, que le complazca, pero el Espíritu quiere palabra de Dios, quiere adorar a Dios, mas la carne es débil y quiere caer cada día. Por eso es bueno que ayunemos, oremos, busquemos de Dios con alabanza, himno, y que nuestro comportamiento ante el mundo sea el correcto. Eso traía, hermanita, pero igual yo tenía algunas preguntas, porque yo creo que este es un tema que todos conocemos y quería decir algunas preguntas que acá nacieron, y dice, por ejemplo, hermana, de estos 4 puntos, ¿cuál es el más difícil de cumplir? Para usted, es decir, en lo personal, porque todas somos diferentes. Ayunar, orar, estar en comunión con nuestros hermanos, estar en comunión con nuestra familia. ¿Qué es lo más difícil? Amén. Amén. Katy. Amén. Pásale, María. Sí, Ya. podemos todos. Yo creo que, bueno, en lo personal mío, es cuando en la familia, ¿no? Siempre hay cositas que salen, entonces como que muchas veces Dios dice, no, calla, hija, por amor. Porque muchas veces nosotros queremos imponer cosas, nosotros queremos que se hagan las cosas como nosotros decimos, como nosotros queremos, y ahí vienen las contiendas, ¿cierto? Pero a veces mejor callar, entonces ya después uno ya puede hablar con la persona, pero ya más tranquila, porque si hablamos en el momento es como que estamos exaltados, queremos decir cosas, y por eso Dios dice, calla por amor, ¿cierto? Y Amén. eso es lo que cuesta Inés. Amén. Hermanita Katy, ¿usted? Así es, amén, hermana. Bueno, hay algunas que les cuesta mucho orar. A mí al principio me costaba mucho orar, mucho, me costaba. Yo decía, bueno, parezco como loca estar hablando con alguien que no veo. Yo no me iba a escuchar, que no veo, pues. Y que sabe quién, hay tanta gente hablándole que quién sabe si me escucha. Y fue gracias a Dios que yo tuve un pastor, mi pastor Fernando, que me dijo, oramos a las 4 de la mañana, y él fue el que produjo en mí el hábito de orar a las 4 de la mañana. Amén. Porque
que ahí Dios estaba exclusivamente solo para nosotros. Entonces, ahí fue donde yo empecé. Me era muy difícil orar. Otra cosa que me hizo casi complicado era igual la familia. El esposo era inconverso, mi primer esposo era inconverso y me costó mucho. Pero bueno, gracias a Dios que me dio un esposo convertido al Señor y pues oramos la bendición de que oramos juntos y cuando yo me siento mal, Él pone manos sobre mí y eso. Pero es una bendición, la verdad, eso de tener un esposo cristiano. ¿Y usted, hermana Gina? Hermanito. Amén, hermana. Amén. Oye, en lo personal, al principio de pronto leer la palabra. Yo no recuerdo, el otro día alguien decía que a veces nos pegamos al celular horas y eso sí no nos daba sueño, pero cuando íbamos a leer la palabra, ahí sí de una me daban ganas de dormir. Entonces pienso que al principio era como leer la palabra, pero hay estrategias que también el Señor le pone a uno. Amén. Usted hablaba del muchacho que usted conoció, de que hacía deporte y escuchaba la palabra. Yo tengo una Biblia que también la pongo y se escucha en audios. Entonces es como tener esas, o sea, tenemos esas herramientas y utilizarlas. Si de una u otra manera me da sueño cuando me pongo a leer la palabra, pues entonces la escucho, ¿ya? Entonces es como utilizar esas herramientas, pero pienso que al principio era eso, leer la palabra me costaba, me daba sueño. Ya, tengo otra pregunta, tengo 4 parece que son. Dice, hermana, me gustaría que comentáramos cómo han vivido los ayunos. Esto es para hermana Jasmine. Si han sentido más presencia del Señor en sus vidas, ¿lo realizan como hábito de ustedes o solo cuando la iglesia llama a los ayunos? Pues en lo personal, yo solamente hago ayuno cuando llaman a hacer el ayuno. No, casi no hago ayunos, sino cuando solamente se anuncian pues en la iglesia. Amén. ¿Y qué ha sentido, hermanita? ¿Cuál ha sido su espíritu? ¿Qué ha sentido? No, pues es muy diferente, porque empezando lo primero, que uno cree que si no come, digamos, en un día, le va a pasar algo, bueno, mejor dicho, pero el día en el cual uno como que decide que va a ayunar, ese día Dios lo fortalece tanto a uno que uno en la parte pues del cuerpo físicamente, uno no, como que no siente como esa hambre o esa necesidad de comer, porque uno está como conectado en otras cosas, ¿no? Uno, no sé, como que lee mejor la palabra, me pasa a mí eso. Como que lee mejor, como que estoy más sensible, como que escucho la alabanza y la alabanza solita, como que me van hablando las letras. Eso es lo que me pasa. Amén, amén. Y usted, hermana Melissa, usted había contado una experiencia hace un tiempo sobre un ayuno que usted no participó y realmente fue difícil. Pero hoy día, ¿cómo hace los ayunos? ¿Hace usted solita o solo cuando la iglesia llama? La verdad, solo cuando la iglesia llama, pero no he participado mucho en los últimos, hermana. Amén. Y quizás haciendo un poco alusión a la pregunta desde el principio, yo creo que uno muchas veces se involucra con el mundo, y yo creo que eso igual de repente uno lo mal canaliza en el evangelio. Yo creo que muchas veces, yo creo que una de nuestras trancas es quizás muchas veces, no sé, comportarse de la mejor manera en todo lugar. Amén. Eso es así como lo más difícil, yo creo que para uno que trabaja con público es súper complicado. Y el tema del ayuno uno siempre lo lleva como a ese mismo ámbito. Y claramente si uno lo ve de la perspectiva de
quizás no solamente es dejar de comer, sino realmente tener un encuentro con Dios, una comunión especial. Yo creo que muchas veces nosotros como seres humanos nos limitamos o buscamos muchas excusas para realmente no servir o tener ese encuentro que Dios necesita de cada uno, y ponemos muchas excusas que en realidad no son relevantes, y nosotros mismos nos ponemos nuestras mismas excusas. Sí, porque claro, y hay que tener claro que cuando uno ayuna, la primera mala cara que uno puso, la primer insulto que uno hizo, el primer enojo con alguien porque se disgustó, porque le quitaron, porque se le pusieron por delante en la fila, perdió el ayuno. Entonces es difícil cuando uno trabaja, y cuando trabaja con público mucho más, porque uno está muy expuesta a lo externo. Entonces sí, es cierto que es difícil, muy difícil ayunar cuando se está afuera. Por eso, porque yo, por ejemplo, ahora que estoy en casa, que me finiquité, me es más fácil a lo mejor ayunar acá en casa, porque yo me retraigo, me dejo en mi cuarto, trato de escuchar alabanzas ahí. Todo lo que pasa lo hago como en mi pieza, es decir, en mis aposentos, me guardo para eso, porque dejo cocinado el día anterior, porque si no voy a probar la comida y ya perdí mi ayuno. Entonces, todas esas cosas, sí es difícil cuando uno trabaja, encuentro yo los ayunos. Y tengo otra pregunta para la hermana Leila. ¿Está ahí, hermanita? Amén. Dice, hermana, ¿qué cree usted será falta de nuestra vida espiritual que no participemos más en los servicios de la iglesia? Yo creo que sí, hermano. Es una lucha espiritual, obviamente, y un enfriamiento espiritual. El que no estemos pendientes de los cultos, el que el pastor esté llamando constantemente a la oración, a que estudiemos, que escudriñemos la palabra, es un enfriamiento espiritual más que nada que nosotros tenemos hacia la iglesia y hacia nuestros líderes también. ¿Qué podríamos hacer ya para eso? Porque hemos orado, hemos ayunado, hemos como hartas cosas. Yo tengo que pedir disculpas igual, porque a lo mejor no participo de todos los servicios como a mí me gustaría, porque me cuesta también. Entonces, el miércoles pasado yo estaba muy contenta porque voy a participar en la célula, porque mi marido estaba trabajando de noche, entonces ahí puedo yo tranquilita. Y justo fue lo de los pastores y no pude participar. Pero me cuesta, no crean, porque yo igual oro antes, el día miércoles. Entonces, de 7 a 8 oramos, y después si seguimos en la célula, claro, cargo mucho a mi esposo y me dice, pero ¿cómo eso nomás? Y bueno, yo creo que quien lo vive sabe lo que pasa, pero confío en el Señor que algún día voy a poder participar mucho más de muchas más servicios. Y la hermanita Amelia no se me va a escapar, dice, la espiritualidad es personal o crece si nos juntamos todos. ¿Qué siente ella? Es decir, si estamos todos juntos, ¿es más potente que estar solito siempre? ¿Qué siente? Acompañado es un poco más fácil, porque se puede compartir más en la oración, algunas experiencias con las mismas hermanas que ayudan a tomar un hilo más fácil en cuanto a oraciones, como en qué guiarse o de qué guiarse. Amén. Si uno necesita, por ejemplo, ahora con esto de la pandemia, como que muchas de las oraciones van hacia ese lado, hacia pedirle a Dios por que termine esto, que nos cuide, que nos proteja. Entonces es más fácil acompañadito. Bueno, sí. Eso era mi estudio, hermanita Katy. Se lo doy con todo amor a mi Señor, con toda la honra y gloria para Él, porque ha sido
difícil. Yo, la verdad es que tenía otro estudio aquí listo, pero yo siempre va por el lado espiritual, y entonces sentí que nosotros estamos viviendo tiempos difíciles. Toda la palabra es importante, pero también un poco recordar cómo nos fortalecemos espiritualmente si oramos más, si leemos la palabra, si ayunamos, si nos ponemos en comunión con nuestras hermanas. Yo a veces hay días que llamo a varias hermanas, varias hermanas, y hablo con otras hermanas, que no, y igual no participan, me da pena, porque no es porque estén solas, no es porque no se les invite. Entonces, pero espero en el Señor que Él toque su corazón, porque nadie más podrá hacerlo, es decir, nosotros solo se lo tenemos que dejar a Él. Eso, hermanita Katy, muchas gracias, que el Señor la bendiga. Así es, amén. Amén. Es un poco, hace poquito estaba hablando con una hermana, estaba orando con ella y pidiéndome consejería, y ella me decía eso, que ella se ha enfriado porque no le gustan las redes sociales y el meterse en estas cuestiones. Dice que no siente el Espíritu Santo. Pero el problema es que esto es lo que tenemos. Y nosotras, como dijo el apóstol Pablo, que me alegro alabo al Señor, me gozo en el Señor, no importando cuál sea la circunstancia. No importa si estoy alegre, si estoy pasando necesidad, si no la estoy pasando, si la estamos viendo fea, porque si la estamos viendo fea, no es lo mismo como estar todos juntos en armonía, reunidos en la iglesia, viéndonos, que estar en esta situación. Es un poco más complejo, pero sí está la presencia del Espíritu Santo. Sí está, porque el Espíritu Santo no está en nosotros, está en mí. Lo recibimos. Exactamente. Entonces, igual sí está. Es un poquito difícil, es un poquito más frío, es cierto, sí, es un poquito más frío, pero la presencia de Dios está en nosotros. Y igual tenemos que seguir adelante, igual tenemos que pararnos firmes, porque si nosotros dejamos de congregarnos, dejamos de reunirnos, ¿qué va a pasar? Va a pasar eso, nos vamos a enfriar. ¿Y qué va a pasar si nos vamos a enfriar? No vamos a recibir palabra, nos vamos a desnutrir, el espíritu se va a desnutrir. Porque ese es el alimento, la palabra es el alimento de vida. Dice, ahí canta una canción que mandan un audio, la hermana que manda unos audios, es el alimento de vida. Amén. Entonces necesitamos estar llenas de la presencia de Dios, necesitamos estar escuchando la palabra, necesitamos estar en comunión, en constante comunión, porque incluso el enemigo nos ataca y vamos a estar en guardia, vamos a ver cuándo es un ataque del enemigo y cuándo no, si estamos en comunión con el Señor. Amén. María, ¿tú quieres decir algo? No, mi niña, todo bien. No, sí. La verdad de las bien. cosas es que en esta tarde Dios nos ha enseñado varias áreas de nuestras vidas, ¿no? En cuanto estamos fallando. Pero todas las cosas nos ayudan a bien. Amén. Todas las cosas. Así que adelante, chiquilla, adelante. Bueno, yo quiero comentarles, amadas, que yo estaba orando, le estaba orando al Señor muy fuertemente, y Él había puesto en mi corazón, y ahorita siento que la palabra la confirmó. Amén. Porque Dios había puesto en mi corazón de hacer un día de ayuno
pero conectadas, todas conectadas. Y yo quería comentárselo para ver si nos poníamos de acuerdo qué día. Y nos conectamos, tal vez no a estar todo el día conectadas, pero sí recibiendo palabras, sí orando, en momentos de orar, hacer episodios, hacer espacios todo el día. Digo yo, no sé, no sé si me quieren ayudar en dar ideas, porque la verdad es que siento que Dios confirmó lo que Él había puesto en mi corazón. Y habría que... Ajá. Hermana Katy, una pregunta. ¿Es como una especie de ayuno vigilia? No, porque sería en la mañana y parte de la tarde. Como cuando íbamos a la iglesia y hacíamos todo un día de ayuno, solo que esta vez no vamos a ir a la iglesia, sino que nos vamos a conectar por medio de meeting. Ya entendí. Gracias. Igual, el 27 de julio fue un día de mi cumpleaños, me acuerdo. Tuvimos un ayuno, empezamos en la mañana y terminamos en la tarde. Entonces, yo siento que Dios confirmó la palabra. Entonces, solo quisiera que me dijeran qué día están de acuerdo para que hiciéramos un día de ayuno. Hermana, ¿y si lo hacemos el mismo jueves del culto de las damas? Lo que pasa es que hay gente que trabaja, hermana. Por ejemplo, yo trabajo de lunes a viernes. ¿Y un sábado es más factible? Puede ser, podría ser el sábado hasta, digamos que a las 7 a las 3 de la tarde. No vamos a estar todo el día conectadas. Eso que sí, vamos a tener palabra, oración por episodio. Eso. Entonces, ¿les gusta un sábado? ¿Les parece? Para mí no hay inconveniente, hermana. Aunque entres tarde, no sé, aunque entres tarde a la reunión, a la vigilia, podría ser, ¿no? Ana María, ¿qué dice usted? No, yo no tengo inconveniente. El sábado sí, yo ayuno, no hay problema. Hermana Yasmín, ¿qué dices? Melissa, ¿qué dices si te unen a un día de ayuno? ¿El sábado? Sí, amén. El sábado. ¿El 27? Sí, amén también. ¿El 27 de marzo? Sí, está bien el 27 de marzo. Si es que pueden, porque yo el 20 no puedo, que está aquí. El 27 está bien. Me parece Sí, bien el 27 de marzo. Ya, entonces lo quedamos de acuerdo. Las damas tenemos un día de ayuno. ¿Y le avisamos a las otras hermanas? Sí, claro. Las encargadas de oración estén avisándole a las hermanas para que estemos en ayuno todas. Amén. Amén. Bueno, amadas, Dios. eso fue todo por el día de hoy. Amén. Que el Señor me la bendiga enormemente. Yo no sé si alguien tiene petición de oración. Amén. Entonces, yo no sé, María, si tú nos despides. Yo sí tengo petición de oración, María. Y que si podemos orar por mi nuera Abigail y por mi nieto, que el Señor tome el control de ellos. Amén, amén, amén. 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 Amado Padre, bendito Rey, te damos gracias, Señor, por esta enseñanza que tú nos has traído en esta tarde, papito. Gracias, Señor, porque tú has hablado una vez más a nuestros corazones, papá. Podemos ver, Señor, en distintas áreas de nuestras vidas que aún te estamos fallando, papito. Pero tú eres bueno, Señor. Siempre nos corriges, Señor, con amor, Padre Santo. En esta hora doy gracias, Señor, por Inés, por esta enseñanza, Señor, que nos ha traído. Yo te pido, amado Dios, que usted siga usándola su vida, Señor,
Levántala, Dios, cada día más, Señor, en el nombre de Jesús, papito lindo. Yo te doy gracias por ello, la bendigo su hogar, su esposo, sus hijas, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, en esta hora queremos orar, Señor, por la yerna de Katy, papito, por esta situación que ella está viviendo, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos por aquel bebecito, Señor. Padre, si ha de llegar, Señor, en estos días, Señor, a este mundo, Padre, es porque tú has querido, Señor. Y si no, Sí, Señor, tú sabes qué es lo que vas a hacer, papito, porque todo Sí. debemos dejarlo en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, tú pondrás el día que este bebé llegará a este mundo, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Dios mío, porque todo, Señor, usted lo tiene bajo control. Es usted el que dice la última palabra, amado Dios. En el nombre de Jesús, Señor. También te oramos, Señor, por nuestra hermana Gloria, Señor. Ella está en Santiago, mi Dios amado, con su hijo. Padre, sabemos que usted va a hacer la obra, Señor, en Yaret, papito lindo. Señor, que ella pueda tener los ojos, Señor, en usted, Padre, que usted, Señor, es el Dios de los milagros, es el Dios de lo imposible, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos, Señor, todo lo que se tenga que hacer en la vida de su hijo, amado Dios. Sabemos, Señor, que la victoria viene para ella, Padre Santo. Guárdala, Señor, protégela junto a su hijo allí en Santiago, mi amado Dios, en el nombre de Jesús, Padre. Toda la gloria y la honra sea para usted, papito. Que la bendición de lo alto venga sobre cada una de estas siervas, Señor, que se han reunido, Padre amado, a esta enseñanza, Señor, en el nombre de Jesús, sea guardándola, protegiéndola. También oramos, Señor, por todas aquellas, Señor, que no han podido unirse, Señor, no sabemos cuál es la situación, papito lindo, pero sea usted con ellas también, Padre amado. Oramos por todas aquellas hermanas que no le hemos visto, Señor, que no sabemos de ellas, Padre, pero, Señor, tú sabes que en nosotros, Señor, siempre ha estado, Padre, en nuestros corazones, el llamarla, Señor, el estar con ella, Padre, pero más allá no podemos hacer nada, Señor, si usted no lo hace, papito. Dejamos todas aquellas hermanas en tus manos, amado Dios. Guárdelas, protéjalas, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te doy, amado Dios. La gloria y la honra sea para ti. Amén, amén y amén. Amén. Hermana Leila, nos despedimos con la alabanza, porfa. Amén, hermana. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, solo llenas el lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llenas el lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en